Hello, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal lleváis este viernes? Espera, se me ha colado el sonido. Ya está. No debería de colarse. Se me ha colado ahí el sonido de fondo. Ya no deberíais de oírlo y bueno, creo que antes tampoco, pero bueno, por si acaso lo estaba quitando porque se me estaba yendo de fondo. ¿Qué tal lleváis? Por cierto, gente, tenemos que... A ver... Que ver y decidir a qué juego queréis de este mes así de participación. Me alegro que estés. Pues entonces, mejor todavía. Ay, espérate, que no me está haciendo la cámara. Qué feo. Un segundo, que el VTube se ha quedado cuajado. A ver, que es que sale buenísima. Mucho más de lo que puedo llegar a ser yo jamás en mi vida, pero por lo menos que parecer que estoy hablando, ¿no? Parecer que estoy viva. Ay. Un segundito, por fin, que me voy a llevar la taza de té, que ya me lo he tomado, y ahora vuelvo. Un Oxlack en Navidad, en serio. ¿Pero cuál queréis? ¿El cooperativo o el de solo? Porque está el 1, el 2 y el trial, me parece que es el último que han sacado, que ese es el cooperativo. Y ya en breve esto debería de empezar a moverse. ¡Sí! ¡Ya estoy viva! Ya parece que estoy viva. ¡Oh, yeah! Hay uno cooperativo. La saca hace unos meses. Que no me lo compré porque no tenía nadie con quien jugar. Esa es la verdad. Qué triste, suena fatal eso. No tengo amigos para jugar, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy triste. Ah, pues hay uno cooperativo, ya lo sabéis. Ahora te lo enseño si quieres, ¿vale? Dame un segundito y te lo enseño. Esto no se toca. Este sí se toca. Un segundito. Que la estoy liando para pues yo como siempre, si es que no aprendo. Ay, he ido la palabra de Nanami.
Nanami, Nanami, Nanami. Es de Jujutsu Kaisen. De hace 2 semanas o 3, me parece que es de... Bueno, una escena. No voy a hacer aquí más de gilipollas, no voy a entrar, sobre todo si no lo seguís. No lo voy a... Pero ahora lo enseño, comparto pantalla y te lo enseño, ¿vale? Y por cierto, no voy a hacer spoilers de esta semana de Jujutsu Kaisen, así que... Mi historia es tristísima. ¿Lo veis bien, verdad? Yes. Puede valer, perfecto. Además, lo estáis ahí de fondo en el chat. Mira, del Outlast. Ahora sí. No sé qué me pasa últimamente, que no sé hablar. Hay 3. Está el 1. Yo tengo el 2, que está por 4 pavos. Lo digo por si queréis aprovechar. Es una buena oportunidad. El primero está por casi 3. Y luego está este, que está al 25% de descuento, que este es cooperativo. Este tiene un modo historia que lo haces tú solo. Y luego tiene un modo... Espera, pongo también para que lo digas. Luego tiene un modo en el que es cooperativo. Son rooms de hasta 4 personas y te lo tienes que pasar. Mi problema es que yo la mayoría de los juegos cooperativos al final tengo que jugar con gente random. No. ¿Olas? No. Estoy intentando decir el juego, pero puede ser que haya sonado de cualquier otro modo que no sea como se pronuncia. Que eso es muy posible, ¿vale? No os riáis de mi inglés de andar por casa del ensanche de Vallecas o de San Blasera. Ojito, cuidado, ¿eh? Un poco gordo. Me he propuesto, pues eso, que haya un juego al mes que me propongáis como alternativa, con ciertas restricciones, ¿vale? No puede ser de contenido de más de 18 años, no puede tener contenido sexual explícito, hay un tope de dinero, ¿de acuerdo? También. Y tiene que ser un compendio entre lo que vosotros me digáis y lo que yo también pueda ser capaz de jugar, porque hay juegos que no me gustan y que a lo mejor seguramente pues directamente bloqueé. Vale, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el Mortuary no lo voy a jugar, aunque me lo regale. Se acabó. Es un juego que solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Ok. Entonces, bueno, pues por eso que salvo ciertas restricciones se puede valorar el jugar. Yo en mi lista de deseos tengo 500 y pico juegos, o sea que partiendo de esa base podemos elegir muchísimos y otros muchos que seguramente ni conozca, ¿eh? Así que hay varias opciones. ¿Queréis que...? ¡Ojo! Muchísimas gracias por esa sub. ¡Madre mía! Toma ya. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias. Esto no ha funcionado. Mierda. Pero esto no. Debería haber funcionado una cosa. Muy buena. Muchísimas gracias por esa sub. ¿Por qué no funciona esto? Ah, porque no lo tengo. Vale, ahora hago una cosa, porque aquí no está configurado. Vale, ahora después repito la alerta, ¿vale? A ver, sí que yo lo he oído, espero que vosotros también. Aquí arriba
bueno, lo que es aquí arriba, ¿vale? Del stream, lo que es arriba a la izquierda debería de haber aparecido, que yo sí lo he visto, pero he puesto un nuevo modo en el que hay unos emotes de cuando alguien se suscribe, pero no sé por qué no ha salido. Ah, ok, vale. De todas maneras, ahora después, si me lo permite, lo vuelvo a lanzar para que veáis los emotes. Lo que pasa es que justamente en este modo no lo tengo configurado a nivel de charla, lo tengo puesto a nivel de game porque esta escena, como no suele estar mucho rato y no suelo ponerla, se me ha olvidado. Sigo siendo una novatilla. Ay. Luego la lanzo para que lo veáis. Si me deja. ¿Vale? Pues estábamos comentando qué juego de este mes os molaría ver. ¿De acuerdo? Os molaría que trajera al canal. Como además vienen fiestas y demás, y navidades, no sé cuánto tiempo tendré. Entonces, tampoco puede ser un juego que me requiera 60 horas de juego. O sería uno que fuera relativamente cortito, porque o a lo mejor tengo de repente mucho tiempo libre, o como que de repente estoy con la familia y solo vengo a mi casa pues para dormir y asearme. Entonces, no lo sé. Me habían propuesto este juego y estábamos diciendo que está el cooperativo, que no le tengo, y está el 1 y el 2. El 2 yo le tengo. Después lo puedo traer si queréis. Si no, sugerencias. O por aquí, o por Twitter, o por Discord. Yo creo que lo mejor quizás sea por Discord. Porque normalmente los que soléis estar por aquí, aunque no siempre esté el Discord muy activo, la mayoría soléis estar en el Discord. En el Twitter creo que me seguís bastante menos. No sé qué os parece. Vale, en el Discord además hay una sección que es algo de propuesta de juegos o juegos recomendados o algo así. Idlo dejando, ¿sabes? Podemos hacer un hilo que sea juegos de diciembre de recomendación y luego podemos hacer una votación. Estábamos diciendo que voy a empezar a intentar hacerlo de un día de demos, ¿sabes? Un día de juegos como de miedo, terror, algo así, hasta cierto límite. Y siempre que haya y que tenga. El juego colaborativo, que ya tengo varios fichados. Y ya me ha dado el visto bueno mi compañero de aventuras. Me ha dicho que sí. A los que le he propuesto. Y el juego propuesto del mes. Y me habían propuesto jugar pues en los Outlast. Creo que lo he dicho bien. Muy buenas, ¿cómo estás? Entonces, estábamos viendo y estaba pues eso diciendo que hay lo que estuve comentando, ¿vale? Ciertos parámetros. Un equilibrio entre que lo que vosotros me podáis aconsejar y dentro de mis gustos y de mis posibilidades. Tanto de gustos a nivel de juego como posibilidades a nivel económico. Si me vas a pedir un juego de 100 pavos, no. El gachapón es muy caro y no puedo a tantas cosas. No, ese no lo tengo. Entonces, lo dicho, me estaban diciendo este juego, y estábamos viendo también, por ejemplo, si queréis juego del mes y vais a jugar conmigo, ¿queréis hacer rooms? El Lethal Company, que está súper de moda. ¿De qué va? Va de lavar a presión. Bueno, no limpio ni mi casa, voy a limpiar aquí el ayuntamiento. Go behind the scenes and make every legendary location sparkle and every prop pop. Sí, eso sí. El juego de la demo de este mes es Kirby. So crank that pressure washer to 88 miles per hour and travel. Tremendo juego de limpieza. Sí, todo va bien.
El domingo lo traigo, ¿vale? Es que al final esta semana, bueno, la semana pasada se me complicó. A esa velocidad no te hace falta ni que lo limpies. No lo conocía, ¿eh? Ay. Extremadamente positivas. Lo que pasa que esto en directo no sé si os va a gustar. Mira. El pack especial, ¿no? ¿Quién vive debajo del mar? Bob Esponja. He tenido una semana un poco extraña, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Joder, limpia tanto que ha quitado hasta el barco del fondo. ¡Ostras! No, desde luego que sí. Tiene pinta de ser súper chill. ¿De 2 o hasta 6? Vale, es cooperativo, pero no es cooperativo local. Es decir, o juego con alguno de vosotros o me toca comprárselo más. Si juega conmigo. ¿Hay algo interesante en las rebajas? Creo que es así. Es el Lethal Company. Que está súper de moda ahora, que está todo el mundo, vamos, con un hype. A mí me parece divertido, pero me parece divertido jugarlo con gente. Porque al final te ríes, ves a los compañeros, lo ves morir. Uno que se cae por un barranco y dices adiós compañero. El Diablo 4 está gratis. ¿En dónde? ¿En dónde está gratis el Diablo 4? ¿Qué dices? El Pasmofobia lo tengo. Tengo el Pasmofobia. A ver, joder, que no sé buscar. Tengo el Pasmofobia. A ver, si quieres jugar, y tengo el demo. No, ¿cómo se llama este? O al final ese no me lo pillé porque no convencía a nadie. Joder, también le tengo, si quieres jugarle. Ah, y después de la semana no puedes. O sea, te deja jugar una semana y se acabó. Pues entonces no lo voy a jugar. Te explico, porque yo entre semana no tengo tiempo y tengo que estar estudiando. Hasta el 15 de diciembre no estoy libre. Es más, esta semana ha habido días que no he podido ni jugar al Genshin. He hecho el evento de las fotos robándole las tarjetas a Santos, pidiéndole que por favor que si le sobran que me diese. Y justica, porque ha habido días que no he podido conectarme. O sea, si es que lo puedes jugar gratis más tiempo o te dejan tenerlo gratis con limitaciones, vale, pero si es solo jugar una semana y luego se acabó, es que no puedo, es que no me da. Y quedarme a medias, sé que me voy a calentar y lo voy a comprar. Y es un juego que yo creo que una vez que me pase la historia principal, no creo que vuelva a jugar. O sea, y mira que a mí los diablos me llaman mucho la atención y la historia, por lo que he visto, me está muy chula con Lilith. Pero... Uf. Vale, pero ¿en qué está? ¿En Epic Games gratis? ¿En Battle.net está gratis? ¿En dónde está? En Steam. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo que el Phasmophobia? La única diferencia es que lo puedes jugar cooperativo, lo puedes jugar en cooperativo, lo puedes jugar solo
y está en castellano, que Phasmophobia no sé si está en castellano, es igual. Tienes que ir a casas, con los equipos son casi iguales y tienes distintos... ¡Me cago en la puta! Acabo de verlo, joder, y solo es el tráiler. Y ya me No, por favor, no. Esto no. No quiero mirar, no mires el espejo, nunca mires el espejo. Que miras a tu espalda. ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No quería. ¡Qué asco! Es que lo sabía. Digo, es que no sé para qué cojones miro. Y encima la putada es que lo sabía. Bueno, la parte del espejo lo voy a saltar, porque ya lo sabemos, ¿vale? Pero vamos, que te puedes hacer una idea. Hey. Hey, can you talk? Empiezan a... Vale. Y paso de ver aquí el salto en primera persona. Os hacéis una pequeña idea de que vamos, es lo mismo. La única diferencia es que aquí sí puedes jugar solo. La progresión es igual. Está en castellano. Y luego ya va en gustos. Un poco, pues, a lo mejor los gráficos, la dinámica, los sustos son distintos. Son mapas distintos también. Lo dicho, creo que lo encendí e intenté hacer ni siquiera media run, no me ha dado tiempo. Intenté convencer para jugarlo en cooperativo, que me molaba, pero no convencía a nadie. Es que, a ver, que no me importa meterme con gente, ¿vale? Pero el problema de los random es que hay veces que estropean las partidas. Hay gente que sí se lo toma en serio. Pero me refiero a que juegan, que en serio no quiere decir que te pongas aquí. Joder, no encuentro el juego. No sé, ¿qué le pasa hoy a mi biblioteca? A ver, dice escribir. Este te obliga sí o sí a 4. Bueno, no te obliga. Se supone que es 4. Yo he jugado con 2 personas en privadas. Ah, pero también está en castellano. Pues es el mismo estilo. O sea, es el mismo rollo, solo que otros desarrolladores y otros editores. Yo lo he jugado siempre con gente. Claro, es que es eso. Y si por lo menos te trolea tus amigos, pues tienes confianza y tú eres igual que ellos y sabes un poco cómo gestionarlo. Pero como te toque gente de la que tampoco sabes muy bien de qué va, ni de qué palo va, ni hasta qué punto tirar las cosas. Si tú imaginas, en mi caso, ¿vale? Estar acojonada, que no sabes el tipo de bicho que es, y tener que dar a lo mejor algunas explicaciones en inglés, me cuesta el doble. Ah, que lo tengo aquí puesto en progreso, calla. Y yo buscándole. Porque yo estuve jugando al juego y jugué con una chica que conozco y me estuvo troleando, pero fue divertido, ¿vale? No iba a putear, intentábamos resolver los espíritus. Cuando me veía bloqueada me decía, no, vamos a hacer esto, no, haz lo otro. Que también había un límite, ¿de acuerdo? Y viceversa. Entonces estuvo muy entretenido, porque yo me asusté mucho, no tenía ni idea, me pegaba gritos, ella se descojonaba, pero cuando veía que no podía avanzar, pues me ayudaba, intentábamos colaborar, ¿de acuerdo? O sea, que me trolease no implicaba que me fastidiase las partidas, ni que no hubiera cierto límite, entonces estuvo súper divertido. Ella, desde luego, se rió muchísimo a mi costa, todo hay que decirlo.
Yo la regañaba, qué poco corazón tienes, me vas a matar. Entonces no sé, por eso me da un poco de pereza este tipo de juegos jugarlo con gente que no sea conocida. Pero este no lo tengo ya comprado. Como podéis ver, tengo muchísimos juegos, ¿eh? O sea, podéis aquí elegir, ¿eh? Ah, vale, no, que me compré la demo. Bueno, me puse la demo. No, al final no me la compré. Pues lo dicho. Voy a hacer una cosa. ¿Dónde está mi navegador? Que no te veo. Aquí está, no te veía. Vale, de acuerdo. Pues mira, si quieres, en la próxima semana. Con skin de Genshin. Hostia, es verdad. Este domingo va a ser el domingo de demos. ¿Vale? El del Kirby, que ya lo tengo. Es que no lo quiero dejar más, porque lo quería haber hecho la semana pasada, pero se me hizo tarde, no me dio tiempo a configurar bien bueno, tengo una capturadora pocha de 15 euros, ¿sabes? Pero no me salía el audio. Yo decía, madre mía, qué desastre. Digo, hoy no me quiero gastar dinero en comprar una capturadora que la voy a utilizar pocas veces. Es que la del gato es muy chula, pero es que es muy cara. Solo de pensarlo me dan ganas de llorar. Entonces, el domingo, si no hay ningún percance, demo de Kirby. Y si queréis, el domingo que viene hacemos el de colaborativo. No, espérate, el domingo que viene. Espera, que lo he dicho muy rápido. El domingo que viene no creo que haya stream. El 3 no va a haber stream. Lo podemos dejar para el 2 el colaborativo. El jugar con gente, con vosotros, con Omar o con quien sea. Solo me he descargado uno. Me dijiste el de la tierra olvidada, que ya lo he dicho bien. Y el otro no. Me lo tengo que descargar, lo tengo apuntado. Sí que el de la tierra olvidada lo lancé, me quedé en la intro, ¿sabes? En la pantalla de carga, aquí el Kirby que se enfada volando encima de una estrella, y el otro no lo he hecho. Te cooperamos con monedas. ¿A qué te refieres? Bueno, lo que iba a decir, si queréis el sábado 2 hacemos el de Left 4 Dead. Creo que lo he dicho bien. O Left 4, no. Es Left 4 Dead 2, o algo parecido. Y no voy a volverlo a repetir. Así que si queréis, lo he dicho. El sábado 2 tenemos una cita.
Vale, es que estoy escribiendo y si escribo no soy capaz de... Ahora. Sí. Quitar manualmente. Ahora, ya está. Debería de quedarse pineado arriba. El chat va con... Ah, puede ser, que vaya con delay. Estoy probando una nueva herramienta y a veces me va con un poquito de retardo. Ok, muchísimas gracias por pasarte. Gracias por esa sub y espero volverte a ver pronto. Para así hacer volver a repetir la alerta y perdona, ¿eh? Creo que me las enseñaste. ¿Se ve el mensaje anclado? Porque desde el OBS yo no lo veo. Workshop. Ti. Texturas. Mismo no. Survival, no sé qué. Quería filtrar por skins. Ah, perfecto. Ah, pues mira, lo miramos ahora. A ver, estoy en los workshop, pero ¿cómo filtro por... A ver. ¿Por skin? Si pongo Genshin aparecerá. Listo. Yo creo que sí que lo vimos. Ah, mira, Survival lo tienes. Ok, perfecto. Hostia. Una mona reventando zombies. Yo creo que sí que lo vimos, porque yo creo que fui directa por la mona otra vez. La otra vez. No sé por qué me suena. Oh, una lisa. No te creo. Ah, no, es un juego. Es una lámina. No es, bueno, una lámina, un graffiti, que no me salía. He puesto Survival. Tío, ¿cómo la gente hace estas cosas? La gente es muy pro, ¿eh? Venga, va, pues lo dicho, el sábado 2 jugamos a este juego, por favor, que necesito colaboradores con skins. Me decís cómo se instalan y lo hacemos. Y nos reímos un rato. Hostia, habrá una Kiki. ¿Por qué? Oh, una Najida. ¿Pero es graffiti? No, es Najida en 3D. No, pero si la arma es más grande que ella, hijo, no te creo. Pero si el arma oculta mucho más que ella. Qué fuerte. No, es que no puedo hacerlo más. Espérate. Puedo hacer que se lo veáis más grande. No puedo hacerlo que lo veáis más grande. Vale. Pues mira, vamos a empezar el Genshin porque tampoco me quiero guiar mucho. Que tengo que estudiar un poquito ahora después. Y el sábado dedicamos solo bueno, le dedicaremos el rato que queramos, ¿de acuerdo? Que veamos. A esto me instalo un par de skins y nos echamos unas risas, ¿os parece? Yo creo que me voy a poner a Najida, no digo más. O Najida o Kiki. O Kili, tío, que Kili es una terrorista. Qué tan pequeñitas con las armas que abultan más que ellas. Tiene que ser tremendo.
tienen a Cli. Si esto es Cli, pues tienen a Cli también. También me vale Cli, ¿eh? O sea, Dori. Se están descojonando. Todas son lolis. Let's do it. Ve, hay una Paimon. Hay una Paimon, no te creo. En la foto. Aquí dices, ¿no? Sí, lo que quería era que el recuadro del medio, si se podía intentar ver un poco más grande. Es que no quiero tocar la resolución de la pantalla porque la tengo la tengo ya cuadrada. No es que sea cuadrada, sino que la tengo ya totalmente ubicada, centrada y más o menos me sé hasta dónde llego para que intentéis ver lo más posible del escritorio. Pero es que el Steam no puedo hacerlo más grande, no sé cómo hacerlo más grande. No sé cómo hacerlo más grande. Para que lo intentaseis ver mejor, simplemente. Pero bueno, al final más o menos yo creo que Klee y Najida van a ser las que se van a llevar. Vale, ¿y ahora? Ah, vale, perfecto. Es que, a ver, como yo tengo en el OBS, tengo una ventana pequeña, me daba la sensación de que se veía muy pequeño. Y decía, no sé si me estoy riendo yo sola o si se están riendo conmigo porque se están enterando. Ay, perdonad. Que yo creo que he cogido frío. Najida, a tope con ella. Domingo, Kirby. Y juego pendiente para recomendar. A partir de ahí, vemos qué más hacemos a lo largo del mes. Lo dicho, diciembre es un mes muy malo. Porque, bueno, vienen muchas fiestas o mucha gente en Navidades hace su vida, que es normal. Va a ver a las familias, la gente que tiene familia afuera. Es un poco caos, incluso hasta para mí, que aun estando a veces de vacaciones, es cuando menos tiempo tengo para hacer cosas, no sé cómo me las apaño. Entonces, lo vamos viendo. No me quiero comprometer a nada que no pueda. Vale. Por si acaso. Pues sí, pesado. A ver, está puesto en lo que es en el canal, abajo está puesto. No lo suelo poner con un timer de esto que salga solo por no ser cansina. Pero abajo el enlace del Discord está. Para aquellos que no estéis todavía metidos, por favor. No es que sea el Discord más dicharachero, pero desde luego sí es el más familiar. Entonces, cualquier cosa ahí, incluso si queréis hablarme, queréis contarme vuestra vida también, sugerencias y demás. Pues sí, también, porque diciembre. Yo suelo pensar todos los gastos que tengo ahora en diciembre, me dan ganas de llorar.
Todo está dentro del corazón, así me parece. E incluso si en el propio Discord queréis darme sugerencias del propio Discord, de la gestión, me lo decís, porque al final yo estoy aprendiendo. Esto para mí es un aprendizaje continuo, porque yo hago de todo, ¿sabes? Sí que tengo que decir que una persona me ayudó a montar el Discord, ¿vale? Yo hice un Discord un poco pochete y me dijo, anda, con que me digas que te lo he hecho yo, me basta. Que como tienes un Discord ahí que no tienes a mucha gente y que es sencillo de gestionar, te lo monto en un pifas, te hago 4 cosillas y ya lo tienes, ¿vale? El chico es Sella, se llama Sella. Y me lo hizo. Y me ayudó y me lo montó. Sí que es verdad que yo he ido modificando cosas, he ido añadiendo mods, he ido un poco adaptándolo tanto ya más a mis gustos según voy evolucionando y según he visto necesidades. Pero que si veis que hay que mejorar, se mejora. Santos me pidió que le generase canales para poder trolearme. Así que... ¿Me miras con esos ojitos detrás de la pared? ¿Que seguimos mirando juegos? Nos vamos al Genshin. Yo creo que no vamos a ir al Genshin, ¿eh? Y no, al final... La misión de Najida se va a quedar para otro día. Un segundo. Ti. Por lo menos un rato. Luego, si queréis, volvemos a charlar. Necesito gastar un poco de resina. Necesito hacer semanales, diarias. Y si veo que se me da muy mal o que no avanzo con la legendaria de Najida, me la haré yo sola. O sea, me la haré fuera de stream. Ayer ni entré en el sí, qué desastre. Oye, por cierto, ¿qué tal el nuevo evento? Pues muchísimas gracias. Yo estas son las que tengo. Si necesitáis, pedidme. No tengo más tarjetas. Ya habéis visto que me ha dado un chico una y creo que Santos me ha dado otra también. El otro día. Es decir, no tengo más. Por eso digo que llegué súper justa. Como el evento todavía está, si necesitáis tarjetas, pedídmelas, ¿vale? Yo ya acabo el evento, ya lo he entregado todo. Mañana haré stream. Pero mañana haré o Genshin o ya veré, seguramente haga Genshin porque hoy voy a estar poco rato. Y el domingo hacemos demo. Porque no sé cuánto tiempo nos va a llevar la demo. ¿Está bien los minijuegos? Vale. Es que te lo he dicho, todavía ni me da tiempo a empezarlo. Vale, ¿el volumen del juego está bien? Yo creo que está más o menos decente el juego, creo que no se me solapa. Es que como he subido antes el volumen para oír los vídeos de Steam, digo, por si acaso. Bueno, voy a despinchar resina. ¿Y me he hecho los bosses de esta semana? ¿Los bosses semanales? Sí, me los he hecho, vale, es que no me acordaba. Madre mía, estoy totalmente senil, ¿eh? Voy.
Me faltan las cacerías. Las peticiones ciudadanas ya lo he hecho. Esto también. Exactly. None of them believed. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Así mejor, ¿verdad? Lo he bajado ya, si hace falta lo bajo más. Es que yo tengo dos reguladores de sonido, el que yo emito y el que yo recibo. Entonces, el que yo recibo yo lo pongo a mi gusto y el que yo emito, más o menos, calculo por dónde puede estar bien, pero hay veces que por lo que sea de una vez para otra, de un programa a otro, toco la configuración y si cambio me toca. Yo creo que lo he bajado un poco y que ahora debería de estar mejor. Pero aún así, si veis que está muy alto, lo bajo un poco más. Normalmente la prueba de fuego es esta señora, que hablé bastante alto y que no debería de solaparse. Ad Astra Abyssosk. Vale, está en un rango en que no debería de meterse demasiado. Si aún así se mete mucho, me decís. Esto es un mundo, ¿eh? Tengo ganas de que aparezca Santos. No va a aparecer, ya verás tú. A ver si aparece ahora. Aparecen los emotes. Ahora sí aparecen los emotes. Lo he bajado otros 2 puntos más. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand. ¿Más todavía lo bajo o así valdría? Tened en cuenta que cuando no hablo, no sé. Digo, no sé qué tengo puesto, espérate. Cuando yo no hablo, el juego sigue un poquito más alto para que lo oigáis. Y cuando yo hablo, debería de bajarse. Pero si os es molesto, lo bajo y ya está. ¡Hola! Que me ha trinchado como un pollo. Está perfecto. A ver, os lo he dicho, que lo que yo oigo a lo que vosotros oís no es lo mismo. Porque al igual que yo no me oigo tampoco, sé que debería de monitorizarme la voz, pero me siento súper rara oír mi voz de fondo. Me vuelve un poco loca, me cuesta bastante. A ver, un placer, ya que hemos venido aquí a pasar un rato agradable, pues intentar estar lo más cómodos posible. Que me he quedado callada pensando en que tengo que matar a este. Este boss tiene un logro. No sé si se lo habéis sacado. Lo que tenéis que intentar hacer es que cuando se pone en formato furia y absorbe a los muñecajos estos que va soltando por el terreno, tenéis que matarlos para que no los absorba. Y si los matáis antes de que los absorba y no le dejáis que se ponga en formato furioso, es que tiene un nombre, pero es que no me acuerdo. Si lo conseguís, os dan un logro. El otro día lo hice, sin darme cuenta. Maté a todos los bichos que iban saliendo por el campo y me lo dieron. Y dije, anda, mira. No sé de qué se están riendo. Están descojonando aquí a mi lado y no sé de qué. Me pone muy nerviosa. Ah. 2 días.
Estoy pensando, Digo, creo que esto no lo he hecho. Efectivamente. A ver, ¿qué es lo que más tengo? Malditos escarabajos. Malditos escarabajos. Tío, tengo que subir a mi brillo. Mira, pues, cualquiera de estas. A mi brillo le tengo abandonado. Lo veo distinto. Lo veo más claro. Creo que no le da. No le da el de Zongli. Tío, Zongli. Has apuntado un poco mal el pilar, ¿eh? Vale, listo. Diarias. A ver, la más lejana, mismamente. Está para allá, ¿no? Sí. Vale. ¿Me quiero intentar hacer todo esto lo antes posible? Solo por irme a la misión. Elimina a los monstruos, vale. No sabía ni lo que tenía que hacer. Yo me he ido aquí como una desesperada. Vale, venid para acá. Adiós, Higichus. A ver. ¿De qué le estabas contando de mí? ¿De qué le estabas contando de mí? ¿De mañana? Ah, como quiera, no es necesario, Omi. Pero te lo agradezco, yo por mí me parece bien. Marido. No, eres marido. No eres... ¿El anillo para cuándo? Me manda a la mierda. Esto por todas las veces que me enviste, cerdo cochino. Esto se me cansa. Yo sé dónde tengo que ir ahora, me he perdido. ¿Qué tengo que hacer? Esto te vienes conmigo. A ver, completar el desafío de combate con el reloj. ¿Pero dónde está? Ah, está ahí atrás, vale. Ay, que me estaba riendo y se me han saltado las lágrimas y me he despistado. No sé ni dónde estaba. Ay. Os vais a enterar cuando equipe a Najida con un cacho pistolón que flipáis. No digo más. Sí, Najida con pistolón. Venden skin. Con metralletas más grandes que ella. No te digo más. Ven para acá. No te resistas. Que va a ser peor. Es que, tío, con Val no veas lo rápido que se cargan las ultis. O sea, es una batería tremenda.
A ver, aparte de que pega y pega mucho, que recarga súper rápido las ultis de todo el equipo. Normalmente Zhongli con otros equipos que lo llevo, la ulti me cuesta bastante. O sea, si lo llevo con Val o con Kazuha, que también lo tengo bastante recarga, es una pasada. Con Eula o Raiden. Pues yo a Eula las solía llevar más a físico. Me va a dar igual, voy a hacer... Voy a hacer lo que quiera oportuno, así que no te preocupes. Pues me he hecho una siestecilla de 1 hora. Pero aún así, no hago más que bostezar. No, ya tengo que votar. El chat tiene mucho delay. Ah, que tú hablabas del otro. Vale, pues no sé por qué. Ay, a ver, ¿sabes lo que ocurre? Que estoy haciendo un multi-stream. En multi-stream todavía no hay ninguna herramienta relativamente guay que vaya bien. ¿De acuerdo? Entonces, si pongo el chat del OBS, que va bastante bien porque coge directamente el de Twitch o el de YouTube, está guay, pero entonces tengo que tener 2 ventanas y me vuelvo loca. Porque mi ventana es chiquitilla. Si pongo en una misma ventana todo, que es lo que yo estoy intentando, los plugins que hay no son malos, ni muchísimo menos. Pero, como no son nativas, suele ir con un poquito de retardo. Parece con un poquito de hasta 1 minuto. No te metas ahí. ¡No te metas ahí! ¡Dios! Mira que lo he dicho. Se me activa la misión y no sé cuál. You took your time. Sí. Y en Kid también. A veces. Hoy no, justamente. I bumped into the traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting. No sé ni qué misión es esta. Esto deberían de ponerlo, que te pongan aquí, te planten la luz, como cuando estás con alguna misión y decir si la quieres hacer o no. Porque son misiones que las tengo ahí para hacerlas en otro momento y yo no sé ya ni qué misión es esta. We won't get anywhere by standing. Yo no quiero. Pues yo creo que esta es de la principal encima. Como ahora Twitch permite, siempre y cuando con ciertas condiciones, pues vamos a por ello. Vamos a intentar morir de fama. Está la cosa un poco fea, pero no perdemos la esperanza. Vale, voy a decir una cosa. Esto no me hace ni caso. No sé por qué además hoy el plugin que utilizo va con tanto delay. Normalmente no va con tanto, ¿eh? Hoy está un poco rarete. Igual. A ver. Veamos. Intentar no morir en el intento, ¿vale? Ese es el principal objetivo. Estoy haciendo cábalas. Mierda, las cábalas no me cuadran ahora.
¿Dónde te pongo? A ver. Ah, ah. A ver, pero le abro en otra ventana. Voy a estar igual. Entiendo que voy a estar igual. Bueno, lo puedo dejar aquí a un ladito. E intentar estar pendiente. Y ya está. Intentarlo, no sé yo qué tal. Vale, ahora estoy con 2 ventanas de chat. No sé ni hablar, me he puesto tan nerviosa. No sé cómo va a salir esto. Vamos a intentarlo, ¿vale? A ver si así va con menos delay. Es que no sé por qué hoy va con tanto delay. Otras veces no va... No me ha parecido que hubiera tanto, pero si ya me lo estáis diciendo varias veces, imagino que es porque hoy se está notando más. Vaya pedazo de pepinazo que ha pegado este señor, ¿no? Everyone hold hands. There is no escape. Vale. TikTok todavía no está haciendo stream porque todavía no compro las condiciones, pero estoy intentando a ver si llego. Aunque por lo que ya estoy viendo, TikTok es bastante complicado de que los directos triunfen por el tipo de contenido que se lleva. No, espera, no corras tanto. Déjame apuntar. Uy, madre mía, casi me hago todo del tirón. Vale. Ya tengo todas hechas. Sí. Seguimos. Vamos a recoger del gremio. Voy a gastar algo más de resina. Y creo que me pondré... Creo que las cacerías las hago fuera de stream. Y ya está. O las hago mañana antes de abrir o cualquier cosa. Porque al final son 10 minutos y prefiero avanzar con la misión principal. Estoy hasta las narices de farmear este set. Es entre desesperante, frustrante y una mierda. Mis respiraciones de pura desesperación. Ok. De verdad que intento ir lo más rápido posible. ¿Dónde estás? Que no te veo.
Voy a meter con el equipo pro. Me da una pena no tener a Yelan C2 para tener la doble carga de la E. Solidify. Hold the line. Busted. Por cierto, ¿habéis visto que si en esta versión no dan muchas protogemas, en la versión siguiente para los free to play solo dan 50 deseos? Y si te coges la bendición lunar, te coges el pase de batalla, dan 80 y tantos deseos, o sea, no llegas casi ni al piti. Es decir, que si la gente ya se lo tiene todo explorado y por lo que se ha tirado todo, no llegas casi ni a un piti. Quietly now. No sé qué opináis. Dicey. Fire hazard. Yo ya lo venía notando que cada vez me daba la sensación de que me costaba más llegar a los banners sin tener que meter dinero. Porque yo antes decía, bueno, pues salto alguno o voy saltando. O hago eventos, exploro y demás y más o menos voy llegando. Voy llegando a los personajes y voy teniendo protogemas, pero mi sensación es que últimamente cada vez me costaba más. Y cuando ya he visto lo que van a dar, es, no sé, me parece que lo están poniendo muy difícil. Para la gente free to play, pero lo va a llenar de igual, porque a ellos les da igual. O sea, para ellos eso ni lo notan ni lo tienen en cuenta. And rebuild. Pero como sigan haciendo esto, mucha gente o dropea el juego o juega mucho más de chill o cambia la estrategia. Here comes the cash. Quietly now. Time for a light show. Vale, Here come the fireworks. fuegos artificiales a tope. Gather. I will have order. Hold the line. Siempre hay uno que lo mato súper rápido y otro que se me resiste. Busted. No te resistas, ven conmigo. It's over. The fuse is lit. Se acabó. Sé que esto es lo más aburrido, pero dejadme que me lo quite y ya vamos a hacer misiones y cositas. A explorar, a hacer misiones, a reírnos, a morir por acantilados. Solidify. Lo típico de este canal, ¿vale? Allow me. Ok. A ver. Recárgate. Bueno, no me da tiempo, no pasa nada. That didn't count. ¡Oh! ¿Pero dónde está? Stabilize. No sé qué ha pasado ahí. No sé si es que se ha quedado enganchado el pilar de Zongli. Que sueltes el pilar. Rebuild. Joder, qué vicio con agarrarte al pilar de Zongli. Que no. To get dicey. Coño. Suéltalo. No es tuyo. Go with the ship down. Muy buenas. Omi, ¿cómo estás? Espero que no hayas oído lo que acabo de decir, lo del pilar de Zongli. Voy a fijar esto por aquí y eso. ¿Por qué me ha dado tantos chis? ¡Ay! ¿Has visto que han caído motes? O deberían de haber caído motes. No me ha dado tiempo a verlo. Salimos de este dominio.
Estás muy loco, Omar. Te he dicho que... Joder, macho. Pues nada, muchísimas gracias por esos 20 mesazos. Ya eres todo un pro del canal. Ya, no sé por qué. No sé por qué no se oye, me acabo de dar cuenta. Me ha pasado antes también, no entiendo por qué no se oye. Debería de oírse y no lo entiendo. Porque no he tocado nada. Sí se oye lo del este, pero no sé por qué no se oye la voz. Porque además esto es de Streamlabs. No entiendo por qué no se oye. Sí, de claro, no entiendo nada. Porque el guillete está. Porque se ha visto. No lo sé. Lo miramos después del stream, ¿vale? Porque no sé por qué no se oye. Oh, a ver, me da rabia. Porque no sé por qué no se oye. Joder, tío, siempre me tiene que pasar algo en los directos. No hay ni un solo directo que diga, ha salido perfecto. No ha habido nada que se haya podido liar. Nada, da igual. Siempre se me lía. Desesperación pura y dura. Vale, seguimos. Es que me da mucha rabia porque yo pongo muchas intenciones, pongo muchas ganas, pero al final siempre se me lía. Y voy a farmear ahora cosas en este dominio que me trae por el camino de la amargura. Yo creo que un día de estos, o una semana de estas, que pueda hacer muchos streams de seguido, debería de intentar subir a personajes que tengo pendientes y cambiarles las bullies, porque han cambiado muchos artefactos. Hay algunos que yo creo que van mejor que los primeros que se sacaron en su día. Y podría ser interesante, podría estar chulo. Con el ganchito tontorrón, ¿no?
Gotcha. Here comes the catch. A festive reprise. ¡Hala! Fuegos artificiales. Joder, que te estés quieto. Las patas largas estas de agua me pone de los nervios. Allow me. Torrents, bring refuge. Gang's up. Ven aquí, que no te vas a escapar, tranquila. Fire hazard. Here come the fireworks. Pues qué bien, ¿no? Me tira la ulti y no... Pues no sirvió de nada. No, 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 no. A ver, es que ¿cómo puede ser? De verdad, o sea, esto es desesperante. Defensa, vida y vida. Bono daño físico, pero con 2 de defensa. Por si puedes utilizarle, ya directamente te dice que ni lo uses, que ni te molestes. ¿Cómo puede salir tan pochete esto, eh? Qué depresión más grande. Solidify. Order guide you. Hold the line. Yeah. Busted. Here comes the catch. Vale. Venga, rapidito, que me quiero ir a hacerme la misión. Por favor. Que me estoy durmiendo. Stabilize. Me estoy durmiendo hasta yo. Allow me. Joder. Covenant of the deep. Deja de tirarme, por favor, Gotcha. los caramanos de hielo estos. It's over. Si no le importa a usted. A festive reprise. No te has escapado, ¿eh? Ahora has pillado. I will have order. Hold the line. Bueno, y también he pillado yo ahora. Me cago en la leche. Here comes the catch. Time for a light show. No, no, espera. Quédate solo con uno, que le tenemos ya a punto caramelo. No hace falta arriesgarse tanto. Quita, quita. Vale, concentro resina y nos piramos. ¿Vale? Tengo muchos sentimientos encontrados. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the advent. Pues buena, Johnny, ¿cómo estás? Perdona. Estoy transfiriendo pues, por YouTube y por Twitch. Acabo de verlo, lo siento. Digo, me ha sonado algo. Digo, ¿qué me ha sonado? Me he puesto tan nerviosa y no era aquí donde quería ir. Creo que se ha oído, pero no sé si se ha llegado a ver. Todavía no tengo muy bien configurado la parte de YouTube. Todavía soy bastante... Bueno, soy bastante novata en general, pero en YouTube más todavía. Y más haciendo directos.
Vámonos para allá. Ahora sí empezamos a hacer la misión. Looks deserted. Jesús bendito. All the survivors must have evacuated Qué lentitud. already. Por mi parte, por supuesto. Signs of devastation. Could Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. Además tengo muchas ganas porque me han dicho que está muy chula. That's Farina, right over there. She really is here all on. Te puedes estar por donde quieras, no te preocupes. Donde más te guste. Es indistinto. Should I just give up? This Ay, qué penita me está dando. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. ¿Qué le hablas? I'm sorry. I am so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. Me viniste hasta las lágrimas. I'm sorry. But what can I even do other than to repeat? Delega. Tienes que saber delegar y pedir ayuda. Don't worry, Farina, it's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from. Farina, you were crying just now, weren't you? The tears. What do you mean, tear stains? Muchísimas gracias por ese follow. I remember. The show El at the opera Pepe Atomic. earlier this morning was so El Pepe moving. Atomic. I'm still trying to process it. Bienvenido a la familia. ¿Cómo estás? Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. Perfecto, por donde quieras, A mí me da igual, lo que sea más cómodo. Sí que es verdad que, bueno, en ese momento no estaba pendiente del chat de YouTube, pero que la plataforma que más os guste. They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm Tío, nowhere Furina, to que be found. te está viendo arriba, ¿no? Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Marsh Chaussee Phantom are freaking out right next to them too. Of course not. Te hemos pillado. There she is! The Hydro Archon's over there! ¡Corre! ¡Huye! Quick, after her! Bueno, Furina, la está liando parda. Farina, those people seem to be after you. Furina ahora mismo está... They are. They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to. That's against the rules. I can't. Esta mujer es la hostia, tío. Qué grande es. Quick, we have to catch up with him. ¿Dónde se han metido? Qué rapidez. This should be the place, right? Hey, Farina! Pero si estabais detrás de ella. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here! Fine. I suppose haste is warranted. Paimon's exhausted.
fired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. Is it an... Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happening. Well, there's no need to worry too much about that. Novelette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already... Habrá llegado Furina ya al límite. Parece que ahora se comporta de una manera más natural. No lo sé, It's true. pero desde luego debería. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Vale, paramos un segundo aquí. Vale, resumen, que es que había anuncio, pues alguien se ha perdido algo. Imagino que vosotros ya habéis hecho de la misión esta. Nos hemos escondido aquí de una gente que nos perseguía. Purina se ha puesto nerviosa, ha dicho, bueno, que venga, va. Nos ha dado, no sé si yo el rollo porque estaba un poco desesperada. Se ha puesto a gritar, le hemos dicho, relájate un poquito, que no van a descubrir, que esto no está insonorizado y nos van a oír. Y al final le ha dicho que lleva muchísimos siglos estudiando la profecía con chivatos, con espías por todo Teiba sobre buscando información de la profecía, cualquier atisbo de que se pueda cumplir o cómo romperla, pero no ha encontrado nada. Lleva también muchísimos siglos intentando que el nivel del mar no suba para que la gente de Fontaine siga viva y que está viendo que no es capaz de controlarlo y que no es capaz de ello. Y se está viendo que no puede controlarlo. Y aquí nos hemos quedado. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate. Indeed, I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. Parece un poco desesperanzador, ¿eh? But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive. Tiene que ser agotador. Well,
that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Es más agotador todavía fingir. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Si no puedes con ella. Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Toma ya. Eso que Paimon no es muy perceptiva. No tenemos mucho tiempo. Tengo que preguntarle algo más. O no habremos avanzado nada. Aunque nadie sepa la verdad, tu pueblo estará dispuesto a compartir la carga que llevas. Si tu pueblo supiera la verdad, querría compartir la carga contigo. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other ¿Sí? words, you never belonged here. Creo que eso es evidente. Que no soy de este mundo. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Yes. Lo correcto. If No hay tiempo. Dilo ya, Furina, por el amor de Dios. ¡Qué estrés! Por favor. I... Me cago en la. ¿Qué ha pasado? ¡Qué hijos de perrilla! ¿En qué momento nos la han liado así? Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. Ya, perdona. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? ¡Ojo con el dragón! You will have the opportunity to defend your honor through a duel. No voy a hacer comentarios. You would draw your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind. Menuda cazadora. Se rinde. I can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Coño, no le apetece, déjala tranquila. How utterly humiliating. Ahí. Que no sabéis nada. Arena, what is the meaning of this? Shh. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, Looking for excuses again, huh? Yes, buscando excusas. I
I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. I will admit that I've been running away. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in No myself. parece la típica diva que hemos estado viendo hasta ahora. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. Toma ya. I will protect you. Estos son pensamientos. Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Pero ¿cómo puedes estar tan tranquila? Oh, now we're making history. Menuda diva. I feel like Farina just took over the whole thing. Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Porque ella es así. Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? Ojo. Court asks the prosecutor to please take the stand. Yo seré tu rival. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and... Ocurrió lo que se supone que habéis planeado. También de todas maneras es que qué oportunitos. O sea, te lo va a contar y os traen aquí el escenario. Es que también no pasa nada. Mientras gane el juicio seguiré teniendo la oportunidad de que nos explique todo. O no. A lo mejor no quiere hablar contigo. Si perdéis el juicio. O si lo ganáis, da igual. Also, please allow me to ask, as a final question, just how much work did you do to force me onto this? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the Chivata. since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. ¡Ojo! Toma ya. Changed into plain clothes and came to the opera house as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. Arriba las conspiraciones. Against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. Toma ya. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean, the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? Sí. And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right. That house was a magic box rather than someone's residence. Venga, y nosotros no sabíamos nada, o sea, nos hemos tenido que meter en un baúl mágico, o sí lo sabíamos, porque es que parecemos tontos. No fastidies. As the ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance.
poco rimbombante, macho. You're welcome? You're welcome. Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. Toma We ya. had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. Da igual, a mí esto no me importa. In other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Vamos a ser un poco humildes. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Toma ya. Thank you. No sé por qué, pero gracias. As for Un placer. you, traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. Habéis destrozado su confianza. No va a volveros a hablar, lo sabéis. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Toma ojazos. Oh? Queríamos que nos contaras tu secreto antes de llegar al tribunal. Queríamos que nos dijeras lo que sabes. Esto. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. Sí, eso parece, pero de todas maneras fueron súper rápidos. Pues, nos metemos en el baúl y nos empiezan a transportar. Lo suyo era que nos hubieran dejado un poco de tiempo, alguna señal, algo. No sé. It's fine. It matters the stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Siento que nos va a destrozar. No sé por qué. Efectivamente, ahora lo único que podemos hacer es juzgar a la Arconte Hidro. Aún así no puedo dejar de pensar en ello. ¿Qué iba a contarme Furina antes de que llegáramos al tribunal? Es que no nos han dejado tiempo. Madam Prosecutor, please allow me to pass this along. A ver, ¿qué? This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! Vale, ¿y? So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument! Otro cuaderno de pistas, vale. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher. Se nos va a poner Paimon en modo investigador. Me hace mucha gracia. Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. That's what I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of. This is the first time a Fatui heart, the fortress of Meripede. According to Monsieur Nervilette, I nearly lost my awesome. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something. Vale. Hablar demasiado. Ya. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervilette. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Toma ya. El genio que no ha mostrado lo está mostrando ahora. Of course,
It is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, that's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. ¿Qué estamos hablando? Esto es nuevo. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. ¡Boom! Lapidada. Eso ha sido una bomba atómica. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty. Charge accepted. Muerte y destrucción ha sido eso. Do you plead guilty to the charge? Lady Farina. Lady Farina ha dicho. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Me ha gustado mucho la presentación. other than your Ese movimiento de cámara me parece muy chulo. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. Una pregunta, ¿la gente sabe que el juez Nubilet es un dragón de agua? Porque aquí estamos diciendo que si Furina es Arconte o no Arconte, pero tenemos un juez que es un dragón. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Toma bomba también aquí. Tengo que pensar con cuidado. ¿Qué hace a Furina tan especial? Relacionado. Vale, se cuestionó si Furina realmente era el Arconte y si estaba sufriendo algún tipo de maldición. Se comunicó contigo a través de tu conciencia. Ya cree que la profecía ocurrirá, pero no hay que perder la esperanza. Joder, pues no tenemos muchas historias. First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. No, juega más cosas. Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. Ahora te digo. Vale, los juegos principales más o menos del canal es Genshin y Overwatch. Sí que es verdad que últimamente Overwatch no me da mucho la vida, pero son los son los juegos principales así del canal. Y luego intento traer variedad, pero depende, hay veces que funciona y a veces que no. ¿Qué tipo de juegos? Pues suelo jugar mucho indie, algo de terror,
terror como psicológico, de miedo, no tanto de sustos. Y bueno, y un poco de todo. Los roguelites no soy muy buena, pero algún intento. Los Souls-like pasando, soy malísima. Plataformas y demás, o sea, ese estilo. Es un poco de todo. Gachas intento no traer muchos porque mi tarjeta de crédito no lo podría soportar. Y a partir de ahí, pues, me atrevo con casi todo. Un poco de variedad. Depende, voy trayendo según me va antojando o según me va pidiendo. Por ejemplo, el domingo me han pedido que trajera una demo de Kirby, el de la Tierra Perdida, para que lo probase y poderlo ver. El sábado vamos a jugar a Left 4 Dead 2 en cooperativo y como personajes del Genshin, que algunos de aquí de la comunidad lo tienen y lo jugué hace un tiempo y me lo llevan pidiendo, la verdad que ya me lo pidido varias veces, pero más que nada por tiempo a nivel de poder hacer stream y de organizarlo, pues no lo he traído antes. Entonces ya está fijado para la semana que viene y bueno, a veces traigo también demos para probar jueguitos, a ver si merece la pena no invertir, un poco en general. A lo mejor no sé si te he contestado mucho a tu pregunta, pero si solo juego al Genshin, la respuesta es no. ¿Es uno de los juegos principales? Sí. Es que en Twitch se van perdiendo, pero por ejemplo hace poco Halloween estuvimos jugando al Poppy, al Dark de... no me acuerdo, Dark no sé qué, no me acuerdo. Uno de laberintos. Al Bald Circus. Ese juego está muy chulo. Está subido completo al canal de YouTube. Son 3 vídeos. A mí me gustó. Ese tipo de terror así, sin que sea el típico gore o cosas así un poco más sangrientas, me mola. Bueno, pues así un poco de todo. Soy un culo inquieto. Solo jugar a un juego y que solo jugar a ese no me importa, pero me acabo cansando, entonces intento variar. Y luego fuera de stream sí que juego mucho, sí que si tengo tiempo, porque estaba por temporadas, sí que juego muchas más cosas, pero no todos los traigo, porque sé que no todos funcionarían. ¿Podría hacer mini reviews de estas de short de 1 minuto y cosas de esas? Sí, pero al final, como lo considero más para disfrute personal, no suelo luego hacer vídeos. Pero vamos, los géneros que más me gustan es eso. O sea, tipo RPGs, tipo plataformas, indies. El pixel art me gusta mucho. Tipo así con un poco de historia, de terror. También. Los juegos estilo de Genshin Impact me gustan, estilos, no que sean tipo gachas. Que también me gusta, pero intento evitarlos. Y de shooter no soy demasiado amante, pero porque soy bastante mal apuntando. Sí que he jugado alguno, de alguno lo he traído, pero me quedo calva directamente. Es así de cruel la realidad. Los shooters no es mi fuerte. Entonces el Overwatch sí, porque como es muy frenético y es divertido y demás, intento además no jugar competitivas, como que no me siento tan... Bueno, no es que no me sienta, que al final me da igual un poco más la comunidad, el chat lo suelo a veces quitar y no me importa tanto y no suele haber tanto hater suelto, que los hay, pero por lo menos están más disimulados. Y poco más. MMOs no suelo traer porque no suelen funcionar. Sí que los he probado. No soy la mejor jugadora de MMO, pero sí los he probado. Y bueno. Ya si quieres hacerme alguna pregunta más específica sobre algún otro género, alguna otra cosilla, pues adelante. Te invito a ello. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse.
Toma ya. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Neverlet? Lady Farina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. Ya te digo yo que es difícil diferenciar a simple vista un arconte de un humano, sino que se lo digan a Zhongli, el rey de las moras que no tiene ni una sola mora y va mendigando. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. Se pone interesante. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. A ver, cuéntanos. Need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the endemnitium that is used in every aspect of life. ¿Cómo? Vale, fue disuelta por el mal primigenio. Bacher secuestró y disolvió tanto a las jóvenes. Era inocente y al final lo declaró culpable y ni siquiera Farina sabía por qué. Vale, yo creo que está. You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Toma por culo. Should have come up with a good explanation for that by now. Zasca. Y vuelve por otra. Make myself clear at the time. The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide Una cosa es explanation. Que no lo entendamos, otra cosa es que no seas capaz de explicarlo. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. Muy buenas, Alison, ¿cómo estás? While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. ¿De verdad? ¿En serio? Vale, no sé por qué lo ha bloqueado el mensaje, no lo sé. Esto lo tengo que revisar. No debería habértelo bloqueado. Creo que ya estaría. Si no, lo corrijo en un momento. Tengo lo de la cadena de muchos emotes y creo que no lo he debido de quitar. Ah. ¿Qué? Es que sí, es en YouTube. Tú también eres moderador allí, o sea que... No pasa nada. Ya lo sé, pues digo que no pasa nada. Es que me ha saltado. Sí. Yo te permito. Vale.
Vale, esto fuera. Debe estar disable y... Eso aquí también. Y a priori ya no debería de salir. Y ya solo se queda... Vale, fuera. Ya está. Ya no debería de haber ningún problema. Lo siento. No me he dado cuenta de que estaba activado. Lo tengo quitado en otros sitios, pero en ese justamente no. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. Aquí te has tirado un triplazo que no sabéis cómo hacer para forzarla para que hable. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the Con tal de no dar la cara a lo que hace esta mujer. Es más escurridiza que un pescado. Extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Toma ya. Isn't that a huge stretch? No, no es inverosímil. How generous an Archon can be. How could they give up all their power? Can a god with no power even still be called? It seems like nobody's buying Farina's excuse. Hey, come now, everyone. I'm still the same Farina you knew, right? The one that you loved. Please. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents? Eso da igual. Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? Toma ya. If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? She came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Hombre, no, la estás juzgando, le estás diciendo que no es una diosa, la estás poniendo contra la espada y la pared. ¿Tú qué piensas? Aunque no tengamos pruebas de que no es un arconte, al menos podemos demostrar que es humana. Si Farina es humana, entonces...
Uf, pues no tengo ni idea de qué puede ser esto, ¿eh? Voy a coger esta. Pero no estoy segura. That doesn't sound right. Tanto que no he acertado. That doesn't. Es que esta no la tengo clara. Pero es que esta está un poco. It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the. Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the. No. Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. A esta mujer, estos picos le tapan los pezones. Y poco más, ¿eh? Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of this seawater? Me miro por el rabillo del ojo. You are indeed the real Hydro Archon. Touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. Ojo. If you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. Bueno, derecho no sabemos, ¿eh? Esto es muy relativo. Indeed, just a human. She's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare? ¿Que sí que se atreve? Bueno. This test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you... Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite ¡Qué tensión, por favor! ¡Callaos ya! ¿Qué está pasando? ¿De verdad está dispuesta? Esto no es lo que anticipamos. Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Hey! Le tiemblan los ojos. ¿Qué ha pasado? I'm fine! Look at me, everyone! My hand is... Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siegewin, vamos, sube. Win, don't be nervous. It'll just take a few seconds. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the... As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. She was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent which... Thank you, Miss Siegewin. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh, wait. I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all,
On the off chance that something Anda, vení arriba, Furina, que has hecho lo que no esperaban. Que has metido la mano donde no debías. We don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Furina's life, you secured a low-concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. I can't believe... ¿Qué está pasando? Es imposible que Furina no supiera las consecuencias de tocar el agua. No parece ella misma. ¿Acaso defender su identidad como Arconte es aún más importante que su propia vida? Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful look. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? ¡Estoy llorando! Dios, qué desesperación. Me estoy poniendo de los nervios. Anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against... With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Furina. I believe Se la the time rematarla. for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway anyone. She's too stacked against her now. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Furina is... guilty. Oh, qué chulo esta escena. We shall now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale. De todas maneras, yo no entiendo bien el analizador porque al final depende mucho de la opinión de las personas. Es decir, si hubieran creído que era Furina, si hubiera puesto la balanza a su lado. Mécanique d'analyse cardinale. Furina is... Well, what's wrong? What's the oratrice's verdict? No, the oratrice also displays a... Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon get to be punished via the death sentence. Ugh. That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. Pero el Arconte Hidro, si ella no es la Arconte Hidro, ella no muere. And it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? Furina's been sentenced to death? No, si ella no era Arconte, no es a ella. She just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Dice Arconte Hidro, si ella no es la Arconte Hidro. The oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to... But now, the oratrice seems to have deliberately... No se refiere a ella. Quiero entender que no se refiere a ella. May interrupt. Is the trial still going? Fremine! Oh, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm.
Any mission Father assigns to me will always be top priority. Is that the first prophecy slate? Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. Como es un buzo experto y extraordinario, pues a por ello. And finally found it at the bottom of the sea. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Tú puedes pedir lo que quieras, guaperas. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates, and would like you to come here and confirm their contents. Había más gente, no solo nosotras. Huh? So what do you see? What is it? I believe I have now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Oh. Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina, and we... so when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? Sí, hija, sí. Everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help. Ayúdame a hacer memoria. Detective Paimon. Vamos a ello. A ver, observa las imágenes de las placas para extraer de ellas la información clave. ¡Puh! Entre los incidentes apuntados en el manual de la entrevista encuentra situaciones relacionadas con las imágenes de las placas para corroborar su veracidad. Vale, entre los incidentes apuntados en el manual de entrevista encuentras... Vale, no voy a dar ni una, la primera, lo sabemos todos. Tengo hambre. El nivel del agua de la fuente de la interfaz aumentará conforme avance el progreso de corroboración. Cuando corrobore la veracidad de todas las placas, se revelará la veracidad de la profecía. Esto va para largo, ¿eh? The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon use. Does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Celestia floating in the sky and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought... Por el crimen que cometió el Arconte Hidro, convertir las Oceánidas en humanos. When the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon... The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. Se deshizo seguramente. A lo mejor se fundió con el más primigenio. O algo así era, ¿no? Si lo he dicho mal, es lo que hago. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after... We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved, and the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontanians can dissolve. Vale. Retrata a Celestia flotando en el cielo y al Arconte Hidro y su pueblo arrodillados mientras la miran. Aún así, parece que Celestia los castigó.
¡Ay! Joder, ¿es esta? Coño. ¿En serio? No tiene mucho sentido, pero bueno. Place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervilette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. No, vamos, no lo sé. Yo no lo vería ahí. Hundiéndose en el mar y rodeada de mucha gente. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Lo que retrata coincide casi a la perfección con la profecía de Fontaine. Al final toda la gente de Fontaine se disolverá en el mar, no sé qué. Jope, tenía 2 y he tenido que fallar, qué bien, ¿no? The stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very... They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to... The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to... The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truth should come to light. Bueno, un poquito fumada esto, ¿eh? Así corrobora la profecía, pero bueno, vale. Te lo compro porque no queda otra, pero sí un poco me lo saco de aquí y de allá y voilà. Oh, Paimon gets it now. But then it feels like we're going to have to share some truth. Let's hear them. Incredible. Linny. We're... All Fontainians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontainians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also... Bueno, solo en una, con muchas consciencias. Que esto lo habéis cambiado aquí un poco... When she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial. All of them in the shape of Oceanids. Indeed. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know,
It is impressive that you've Es already que Paimon cuando se pone a pensar, madre mía. you were able to decode all the information on the slates. They've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded. ¿Pero habéis traído todas o solo esa? Vamos, ojazos. Dalo todo. I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly sum your Venga, sí, hypotheses déjate regarding de... the origin of Fontanians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Toma ya. Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. Ojo. Even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the seven, did not possess the authority to give in. She eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontanians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. No haberlos convertido en humanos, sino haber robado el poder del mar primigenio. Primigenio. No sé hablar. That is the true history of how the people of Fontaine... So we were all Oceanids before... That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Ah, a ver, jódete. No haber juzgado a la falsa Arconte. But if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontanian. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanid. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene. La justicia y los juicios. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that. Therefore, Lo mismo que acabas de hacer con slate is Furina. that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of... Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. What should we do? Huh. No matter what, the prophecy will be fulfilled. If that's Yes. the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Ya podéis correr. I would like to point out another small fallacy about the... Joder, macho, ¿algo más? You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the... However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning Que aún está por ocurrir. the root cause of the catastrophe. I believe you've already encountered it once before. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo lo hemos visto? Perdona, me he perdido. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster.
Vale. It was both dream and reality. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? Pues le da de coña. O sea, así de pronto. And the root cause of the disaster. ¿Qué ha pasado? La ballena. No te creo. ¡Zasca! Toma ya, dalo todo. Tú pégate con ella. Yo te apoyo. Joder, qué pico tiene, ¿no? La ballena, menudo cuerno. Pero cómo es que no entiendo por qué la ballena de repente y sales. Mira, es una ballena Moby Dick. Acaba de salir de su boca un bicho. Bueno, un bicho no, parece nubil, ¿no? No sé si un lo que soy. Pues sí, era Nubilet pegándose con la ballena que ha salido dentro, como si fuera literal Moby Dick, pero en versión Jersey. Todo bien. Me toma por culo. Ahora tenemos que ir a por él. Chico, está metido en todo, ¿eh? That was way too close. How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? So we've met it at last. I understand very well why it is chosen to make an appearance. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. ¿Cómo? It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she... Precisely. That whale finds the blood of Fontanians. Therefore... Bueno, por la sangre. Por vosotros en particular, no por la sangre. Vamos a hablar bien. Opera house full of food. Food in the form of Fontanians. No en la sangre porque a por mí no ha venido. Ha ido a por vosotros que sois de Fontaine. No me jodas. Barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely did. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, It is too late. ¿Por It qué? had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive. That's not something I will... Vamos a reventar la bañera. Ah, oye, la bañera. And we even... La ballena. No ballena. No se habla. Me voy a callar. Far. You can't just tell me that the... Indeed. That's not how a grand... I'll fight it to the end. Vamos a darlo todo, equipo. Ya está. No te compliques. fulfilled no matter what, huh? Si no la destruimos, la profecía se cumplirá.
prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the Pero just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods. Could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? yo creo que sí. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need... Luchar. Debe de haber algo que se me está escapando. Piensa, Paimon detective, te necesito. Claro, Furina. ¿Qué es lo que iba a contarnos cuando estábamos en el baúl mágico gigante? Corra por ella. ¿Cuál es el secreto de Furina? Menudo estenote. Se viene. I believe it is preparing to carry out the death sentence. Pero que ya no es la Arconte. No, I still need answers. ¿Cómo? Bueno, los pelos de punta tengo. Tengo los pelos de punta. No me dejes aquí. No me dejes aquí, por favor. ¿Y esta quién es? Esta es la verdad. Uy, cómo mola lo del pie. Esta es la verdadera Arconte. Uy, qué chulo. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. You are not Furina. The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question... Fusalo. Why did you... Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was the heavenly principles. What? Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. ¿En serio? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. Me encanta este vestido, ¿eh? Si sacan una skin... Uf. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least. Pero ¿por qué dejar que tu gente muera? At the same time, I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she... But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand.
Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. Tras convertirme en una diosa, separé mi divinidad de mi cuerpo y de mi espíritu para que solo quedara un ser igual que mi yo humana recién creada. Mi divinidad de mi cuerpo y de mi espíritu. Es decir, es un poco tipo como Bali, lo de las marionetas, ¿sabes? Que está como ahí en el éter, ahí pensando, meditando, como su esencia, y está igual. Entonces no tiene cuerpo, no, es como un ente etéreo. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Farina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person... Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress, to play the part of under the curse I placed on her. So long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Farina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most Estoy sin palabras, o sea, estoy callada porque estoy atónita. 100 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely. Vale, ¿y ahora qué? Toqué una lágrima de Farina, si no recuerdo mal. Las lágrimas contienen las emociones más fuertes que hay. Cuando alguien tiene una sensibilidad al elemento hidro lo suficientemente alta, ocurre lo que me pasó en la fontana Lucine. Te conectas a la conciencia de una oceánida. Estaré en el mundo interior de Farina. Farina, ¿qué hace en el escenario? Pensándolo bien, puede que no sea Farina, sino un reflejo de su yo interno. Si pudiera hablar directamente con ella, tal vez averiguaría algo importante. He venido en busca de respuestas, así que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Intentaré hablar con ella. La voy a utilizar como sacrificio, entiendo entonces. A la Farina humana. Ah, que no me deja. Oh, who
permitted you to come onto this stage. Now, I understand your admiration for my august self, but all right, it is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must at all times display... Nada, es imposible hablar con ella. En su interior sigue interpretando el papel de Arconte Hidro. Qué gran determinación tendrá para haber creado este muro en su interior y su subconsciente. No sé leer. Tengo que encontrar la manera de hablar con ella. A ver, Furina, me tienes hasta los huevos. Me está dando muchísimo dolor de cabeza. Ah, que encima cada foco que apago me toca pegarme. Ah, vale, que sí o sí. Me la habéis liado, ¿eh? Ven aquí. Por favor, no. No. No me jodas. Ya, deja de gritar. Cansina. Hala. Rápido y sencillo. Ve con claridad, Furina. Ya ha apagado todos los focos. Seguro que en el interior de Furina esas luces simbolizaban a las personas que la miraban. No sé yo. ¿Y qué fueron esas palabras que escuché antes? ¿Será la verdadera voz interior de Furina? Buena entrada. ¿Cómo ha acabado aquí? Siéntate a ver el espectáculo. Parece que va a empezar un espectáculo. Veamos su verdadero yo interior, Furina. Enfrente del espejo, Furina. ¿Lleva el pelo corto? Lleva el pelo corto. ¿Y este cambio? Farina. Iba de negro. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Mirror me. What do you... The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Oh, very good. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop. Me encantan las personalidades de las dos. Son tan distintas. Doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontanian just like them. Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around.
it is the... I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh. ¿Cómo? So there's still hope after all. Goodness, you frightened me. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side, and my pain on the other, is it not... You truly are the perfect human, my ideal. I suppose Es un poquito cabrona, ¿eh? the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Arch. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending. I'm still not sure I understand, but... So, how long am I going to have to accomplish this mission? You will have to stay on the stage for many, but I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. ¿Cómo? A trial, huh? How exciting. Estoy flipando. Acto 2. El discurso de toma de posesión. La escenografía está siendo espectacular y la historia me parece súper interesante, pero todavía no entiendo cómo van a salvar a toda la gente de Fontaine. Me lo tienen que explicar. No me deja. The Maison Cardinalise has announced my accession. But this is my first time. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, in truth, I know little about becoming a nation's new god. But it will be my honor to, as the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future, this should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more... Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might... Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a... Right. Mirmi said that I just need to play the role. Calm down, Farina. Think. What do the assertive, with a strong sense of presence, one who can dispel all doubt. That is the character I'm fated.
Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this. Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were in... Personality? It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. Joder, sin palabras estoy, ¿eh? It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, we have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid the scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, may law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us... There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, so long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the Oratrice. Toma ya. Menuda actuación. Mis dieces. Impresionante. Esto sí que es una... La ópera. Lady Farina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the Opera House in Besides, none of these trials were the one that I'm looking... If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to... That's true, I fear I lack the ability to grasp your divine thought. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duty. Oh, el juicio que ha tenido ya hoy. Yo creo que no... Si lo llegas a pensar, no hubieras querido ese juicio. Lady Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Oh, I'm afraid that's just... All right. Deuteria, is it? How... You remembered me. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced... Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. You're such a gentle and wise God. Es bondadosa en el fondo. No me parece, joder. Al final es el papel que le ha tocado interpretar. Y uno no siempre elige sus papeles. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of... I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to... Really? Have they found... I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Is that so? Well, no wonder. Intentan hacer un capote ahí.
Vamos, algo parecido como lo que nos está pasando ahora. El calentamiento global, desertización de los países, descongelación de los casquetes polares. Poco más o menos, nuestro día a día. Ujú. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any. Maybe this is fine. I just need to keep going. All right, Farina, don't. Acto 4, la ópera. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest case. There'll be no need for that. I've seen. Lady Farina, I've waited. Indeed, my dear loyal citizen. This. Lady Farina, we're detecting significant hydrological anomalies. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up. Ya sí, un día tras otro. I don't think I let anything. I feel utterly exhausted. Pero es que no deja de ser humana. Estoy flipando, ¿eh? Acto 5. ¿Así durante cuánto tiempo? Es una locura. Ojo, durante 500 años. Acto 10, 182.375. I've heard that the first member of our family. What is it? Are you crying? Really now? This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is... Joder, está llorando y no se da ni cuenta de la desesperación que tiene. No wonder. A manifestation of... Jesús bendito. Interminable. Hundreds of years must have passed by now. I never imagined. Have I reached my limit? No. I want to tell someone, anyone, about this. I've conducted so many investigations across the... All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to see. Uf, qué duro, ¿eh? Me está pareciendo súper dura, ¿eh? La historia. Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone. You're... Share. That's impossible. It was fated right from the start that... But even if your burden doesn't need to be shared, you can still just share it with me. A witness. Yes, and if Tevat is, in its entirety, a show on a... If... She's right. I could confide in her, but if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be... No, Farina. But what if, Farina, you've worked so hard for so long. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone... If you let this opportunity slip through your... Think about it. Long and hard.
nothing to say. All you need to do, dear spectator, is to Fine. Y está sola. Wow, o sea, es tremendo, ¿eh? La carga que ha tenido que aguantar este personaje. Even Farina doesn't know the truth. You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth. How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important. Ah, good, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. Estoy flipando, ¿eh? You've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, Toma. your understanding of this device still lacks sufficient. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill. Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of... I mean, did you think I would be the sort to enjoy my work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium, but really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used. The vast majority has been, had to be, accumulated. It was all a part of your plan then? Both the trial and the... Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia, had it only been used for that purpose. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the... So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne, if I do not misunderstand your intent. Returning what's rightfully yours to you, of course. In ¿Cómo? other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. ¿Qué dices? No te creo. Aquí nos la han colado que flipas. Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very... I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. Los pelos de punta. Estoy flipando. Had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should... Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's then, leaving matters of procedural right and wrong aside,
The descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world. In other words, existence was Egeria's justice. And to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. That should be the justice enthroned over all at this point. We, whether it be myself, Iudex Neuvillette, the highest judge in our land, when you regain your full power. So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see at last. I now understand. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have... You are a devious one, Fussalor. Por supuesto, ya te lo he dicho, que por eso lo eligieron como sucesora. Being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. No. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. No, tío. Farewell, Neuvillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. ¿Ya era el Contenido es él? Estoy flipando, me está encantando la historia. Por eso imagino lo de los 2 trajes. Joder, no se ha visto cuando ha caído la espada. Imagino que por no dar un poco de grimilla, pero la escena ha sido flipante. Urina, gracias por todo lo que has hecho. A partir de ahora, vive feliz como humana, tal y como siempre deseé. Voy a llorar a este paso. ¡Ojo! I, Iudex Neuvillette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Y ahora sí tiene poder suficiente para que el mar primigenio pueda contenerlo, imagino. Que eso era lo que ella quería. Imagino que también por eso él quería que estuviera... Hola, Kunue, quería que estuviera con los humanos este tiempo para que empatizara con ellos y no le diera igual. ¿Cómo estás? What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. No os habéis enterado ni del nodo. Haven't been dissolved. I assume whatever happened was good for us. Ah, están ya chatting. No, lo tengo mal. Bueno, ya este punto ya da igual, se me ha olvidado. Es que antes hemos estado hablando
bastante rato y ya me he despistado. Bueno, ya da igual. We must mete out punishment to that beast. Didn't you say just a moment ago that it can't be? I have gained the strength sufficient to deal with it. ¡Ojo! Certain means. I now have the ability to separate the... We should seize the opportunity to pursue our quarry. Toma ya. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out the root of the ¿Yo? disease befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution. La hora de la ejecución. Está espectacular, ¿eh? O sea, creo que cada vez van mejorando las misiones de Arconte. O sea, está siendo tremenda. Ha habido un momento que me han puesto los pelos de punta, me han dado ganas de llorar porque ha habido un momento muy triste, me han dejado sin palabras, de todo un poco. Joder, que es grande. Espérate. Encima con este equipo yo sola. Me voy a explicar, no te estoy escuchando. Voy a tardar la vida en matarla. A ver, que es bonita la escena, pero que esto solo es eterno. Esto es abrumador. No es que sea difícil, es que me voy a tirar aquí 10 minutos. Solo para tocarle un poco los huevos. Espera. No te vayas. Señora, no te vayas. Aunque sea hasta el último. Mierda. Relájate y disfruta, Paimon. No te puedo decir otra cosa. No, que me he confundido. Me cago en la, me he confundido. Granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. Vale. Creo que ya tengo una actuación otra vez como debe de ser. Y sin escudo, ¿eh? Relajad, no sé dónde he tirado. ¡No! He tirado la ulti en vano, tío. No te creo. Vamos, mi héroe. Dalo todo. Di quién manda ahora. Buah. La va a hacer sushi. No, no vi, no. ¿Por qué? Ya te digo, no sé ni quién es. Helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. La waifu de mis sueños. Ahora sabremos quién es. Actually,
I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a 3 millones de espadazos. Suppose I'll have to swim. ¿Dónde vas, loca? Paimon has an idea. From what she said earlier, she Es la maestra, ¿qué dices? it's just that he gave us the impression that she was less. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to so you may speak to me as equals. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is it's all in all. Qué bonito aspecto. Eso es verdad. Miss Skirk? The point being... Ata tu mascota un poquito más en corto, maja. Casi se carga una nación y medio mundo. Well, being that this pet almost destroyed an entire nation, so what sort of person is your master? Well, child's... Oh, right. So you don't know him. Sorry. His name is Sertologi. Toma ya. Skirk, algo así la vamos a llamar para los amigos. No sé yo si es mejor o peor. Unfamiliar. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name? The Foul? Sí. Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Ooh, that one we've heard. Rhine part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either, but I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar... Wait! Didn't you also mention a visionary person? Actually, never mind that. I believe that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? Perdona, vente para acá. Desde hace tiempo sabemos y aceptamos que era evidente que la profecía se cumpliría. Not to worry. Pero... Focalor has already managed. ¿Cómo? Esta agua fue nueva. The people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Estoy flipando. Y ahora, porque veo poca tierra. Vale, hay barcos, perfecto. No sé dónde han salido, pero hay barcos. ¿Y la tierra? Qué chula la escena, las animaciones cada vez son mejores. Se notan los estudios, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga! Que no es que haya metido el... ¡El fuerte Merópides! ¡El barco! All hands initiate emergency rescue. Mira que lo dijo. Sí, pues como te pego un escamochazo de esos en toda la cabeza cuando baja, no te rescatan, ¿eh? Te tienen que llevar directamente a la UCI, si no es otro sitio.
Está ayudando a la gente a salir. Look, the water's receding. A ver, debería haber muerto gente porque yo no sé cuántos minutos ha sido eso, pero... Sí que era cierta, gilipollas, pero ¿qué parecéis tontos? No tenéis ni idea ni de lo que ha pasado. ¿Estás en otro sitio? Sí que era cierta, sí que era cierta. Pasa que... Madre mía. Tenéis como Arconte una psicópata. Súper inteligente, por supuesto. What do you think? Pretty enthralling, huh? The value for these big scoops. Edwin's Después de tanto climas, ahora y con esto, no sé, me queda un poco fría. Me ha encantado, ¿eh? Me ha parecido espectacular. And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. Me ha gustado muchísimo. Oh, this time will be different. Come on. Let's head to Poisson first and then make a Me vuelvo a repetir, me ha puesto los pelos de punta, me ha dejado sin habla, me han entrado ganas de llorar. He sentido muchísima tristeza por los personajes. Ha sido un final dentro de lo que es un poco cruel, porque al final de una manera o de otra ha tenido que sufrir y ha habido bajas. Pero sin comentarios. Es que no sé qué decir, es que me ha parecido wow. Bueno, voy a dejar por aquí el directo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por todo el apoyo. Espera que os veamos. Estoy mareando, ¿de acuerdo? Vale, estaba buscando esto. Pues nada, muchísimas gracias por este rato que habéis compartido conmigo. Espero que os haya gustado esta parte de la misión. Ha sido espectacular. No sé cuánto más me queda, pero yo creo que a partir de aquí ya, por mucho que quieran, esto ha sido el clímax y creo que ha sido lo más importante de toda la historia. Y ya bueno, mañana seguiremos con la siguiente parte, pero es que bueno, no es que no tengo palabras, es que ha sido... Uf. O sea, me he quedado atónita. Y poco más, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya gustado compartir estos ratitos conmigo. Y nada, como siempre digo, mañana más y mejor. Así que os mando muchísimos besitos. Chao.